¿sí? Y creo que de cierta manera es justo, ¿no? Porque muchos de ustedes se esforzaron por entregarlo a tiempo, digamos, dentro de los límites. Entonces la gran mayoría fue así. Entonces, eso sería el trato. Pueden entregarlo después, pero ya con esas, aclarando que en Moodle guarda la fecha en la que se hizo. Entonces, pues no hay ningún problema que me digan, es que yo lo entregué en tiempo. Ok, no hay problema, si lo entregaste a tiempo, ahí dice, no hay lío. No tengo por qué perjudicarte. Realmente no me interesa perjudicarlos, pero bueno. Ok, Maggie. Listo. Entonces, lo que sigue ahorita, ya terminamos la primera unidad. La primera unidad, recordemos, la parte más importante que fue, como Erubiel que se tomó su foto de perfil con el celular, ¿no? ¿Qué es la parte más importante, compañeros, de la primera unidad? Los errores, profe. Exacto. ¿Por qué el error es la parte más importante y por qué tenemos que entender el concepto del acarreo, del error, de todo ese tipo de cosas? O sea, ¿por qué es importante? Bueno, yo con lo poco que vi, bueno, que vimos Sí, porque es muy y rápido, ¿eh? estaba analizando, sí, que estaba analizando los videos. Ah, una cosa, profe, doctor, perdone. Ya le envié el trabajo, de hecho se lo envié ayer hoy que estamos lunes, ¿verdad, profe? Todavía no lo Doctor. revisé. Chécalo, porque yo revisé, bajé las cosas como a las 11:30 de la mañana de hoy. Ah, Entonces, sí, lo mandé, pero en la parte donde ya ve que nos había mandado dos documentos de Excel, uno que era de errores y el otro no me acuerdo el nombre. ajá. Ese documento no lo encontré y no pude hacer el experimento, creo que era el tres cuarto, no me acuerdo. Checa qué tanto te afectó, ¿no? Porque si no te afectó mucho no hay problema, pero si te afectó mucho, entonces igual te lo reenvío y lo vuelves a hacer y no te afectó en nada. No te afectaría en nada. O Ah, sea, ok, sí, porque de hecho también recordemos que lo programé como... si el error es de mi parte, no hay ningún problema, se hace cuando se puede. Si el error es de ustedes, entonces sí, porque al final de cuentas se supone que yo los evalúo. Bueno, se supone que ustedes me evalúan también, pero es diferente el tipo. Pero Sí, sí, no hay problema. Si fue cuestión, sí, porque sí me acuerdo de en una que sí pusiste, que hubo uno, dos que me pusieron que no puede capturar la pantalla o cosas por el estilo. Pero Ese fui yo. pero traten de checar, no les perjudiqué mucho al final, o sea, algunos les perjudiqué casi nada o nada. Entonces no se preocupen en eso, chequen primero qué tanto fue, si no fue mucho, pues no hay problema. Y si fue mucho, pues entonces vuélvanlo a hacer o traten de ver por qué no los dejó, porque debería de, ¿eh? En realidad no creo, sí, bueno, no sé por qué. De nuevo, regresamos al problema, al mundo de los errores, ¿sale? ¿Qué es lo que sucede? Que en el mundo real hay errores. O sea, yo me pude haber equivocado y, por ejemplo, a Susana no le califiqué. Entonces el error es mío, no hay problema. Le busco y le califico y le corrijo. Va. Lo importante es que estemos súper conscientes en la primera unidad del concepto de error. Siempre hay el concepto de cuidado con el micrófono. Dos, en la unidad número 2, ¿qué es lo que vimos en la unidad número 2 y qué conclusiones obtienen de eso? O sea, una pregunta, ¿por qué es bueno entender en la unidad número 1? La idea es que se queden claros con el concepto de error y que puede haber errores más adelante, por ejemplo, errores en acarreo, errores en redondeo, errores en muchísimas cosas. Incluso el ejercicio número 1 quería que vieran el error del humano, el error del instrumento. No sé si lo llegaron a apreciar, de que muchas veces el error viene desde que ustedes miden, ¿sí? Por eso la idea era medir algo circular, porque es más complicado de medir, ¿sale? Entonces, Doctor, desde ahí, ¿qué pasó? una pregunta. En trabajo era por equipos, ¿verdad? No, no, el trabajo, nada era por equipo, Nada era por equipo. no.
No, los Ok, trabajos no eran por equipos. En la primera unidad no, ya de la segunda en adelante sí. sí, ok. Entonces, Sí, 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 es muy claro. La primera unidad es individual todo, la segunda en adelante sí es por equipo. El ok, trabajo, las tareas. Las tareas, todo el curso, o sea, todas las prácticas son individuales. Los proyectos a partir de la segunda unidad sí son por equipo. Por ejemplo, la semana que viene, más bien no es cierto, el viernes que viene, me van a entregar cada uno de ustedes sus prácticas, o sea, cada Erubiel, Jesús, cada uno me entrega sus prácticas y uno de ustedes, uno nada más, del equipo me entrega su proyecto. De hecho, chequenlo, porque los ejemplos de proyectos, fíjense que vienen varios, ¿sí? El proyecto de la segunda unidad hasta la sexta es por equipo, de la primera no, ¿ok? ok, es que sí lo mandé el trabajo y no tengo aquí calificación. Ok, entonces igual, Doctor, ya. la segunda unidad va a evaluar nada más la práctica 2 o la 3 también. No, la 2 y Van la in- 3. son las dos prácticas Exacto, para el viernes. para el viernes. Ok. Ok, entonces, a ver, repasando, la primera unidad es importante por el error, ¿sale? Por ejemplo, ahorita lo que me dice Luis que él le entregó, pero que no, sí es Luis, ¿verdad? Que me entregaste, pero no lo asigné ahí, sí. Mándame un correo y lo vuelvo a checar, que igual no revisé, no vi bien el este. Aclarando, en algunos casos me entregaban las de estos vacíos, ¿eh? Tienen que checar eso porque me llegaron a entregar documentos en blanco. Entonces, chequen de que no se hayan equivocado en la versión del documento que me enviaron. ¿Ok? Ok, ahorita lo verifico. Entonces, sí, verifícalo porque puede ser un problema ese del error. Ok, el error pudo ser mío, es posible, obvio. Pero también el error pudo ser de ustedes y simplemente con que lo corrijan, ya no hay tanto problema. ¿Ok? Entonces, primera unidad, el error. Segunda unidad, ¿qué es lo más importante que vimos de la segunda unidad? Los métodos para resolución de raíces. Exacto. Ok. Entonces, a ver, cosas importantes. Primero, ¿hay una sola manera de resolver un problema? No. No, varios. Hay varios. A ver, veamos el caso. Por ejemplo, con lo que vimos en los métodos es que hay 5 métodos que te pueden resolver lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que en unas se obtienen raíces y en otras no. No, todos obtienen raíces. La Pero hay diferencia, unas que no redondean tanto. unos se tardan más y unos se tardan menos, ¿no? Sí. Unos consumen más recursos computacionales y otros no. ¿Sí? Entonces, la idea general de la segunda unidad consiste, primero, existen varios métodos para una solución. Segundo, ¿por qué tiene que haber varios? Porque dependen los problemas. Hay veces que se pueden aplicar uno y hay veces que se pueden aplicar otros. El ejemplo más claro de eso es las herramientas físicas. ¿Por qué tenemos varios desarmadores? Desarmadores cruz, desarmadores punta, desarmadores planos, desarmadores Porque estrellas. pues para los tornillos, ¿no? Porque tiene pues diferente el, la base Hay de arriba. diferentes tipos estándares. Hay diferentes tipos y estándares. ¿Por qué tenemos diferentes tipos de de pinzas? Tenemos pinzas de mecánico, pinzas de corte, pinzas de punta, pinzas. Es diferente, ¿no? Y si se fijan, algunas se pueden usar para varias cosas lo mismo. Para varios tipos de pinzas se pueden usar para varios problemas. Entonces, la idea es de que es lo mismo con los métodos. Varios métodos. Hay dos cosas que deben de aprender. Primera cosa, ¿cuál es la ventaja de que utilices más de un método? ¿Qué es lo que pasa si te da el mismo resultado?
Que están viendo. Exacto, Se comprueba, ¿no, profe? exacto. Imagínate que te dicen, en mecatrónica pagan bien. Y vas a un lado, 2 lados, 3 lados, y los 3 te dicen que pagan bien. Entonces, ¿qué es lo que puedes concluir? Pues que pagan bien. ¿Estamos de acuerdo? O sea, primera parte. Estamos de acuerdo que siempre hay error, que puede haber un error. Segundo, en la segunda unidad pueden ver que ese error se puede corregir, se puede tener una menor incertidumbre si aplicas varios métodos. ¿Sale? ¿Qué pasa si aplico varios métodos? Si todos me dan lo mismo, significa que estoy bien, que el error humano se disminuye. ¿Sí, compañeros? Es lo que Sí, doctor. intentamos, que el error humano se disminuya. Segundo, y ya por lo último, para acabar el resumen de la segunda unidad. Cuidado con el micrófono, alguien lo tiene abierto. Problema con algo que también esperamos que se les quede. El concepto de iteración. El concepto de iteración es muy interesante. ¿Por qué? A ver, decíamos la diferencia. Porque es lo mismo, A ver, ¿por qué? porque es lo mismo, pero se va modificando. Ajá. Lo vas repitiendo, pero lo vas cambiando en algo. ¿Qué pasa si siempre repites? No sé si han visto esas películas de, ¿cómo se llaman? Comedia romántica, donde dicen, ay, había una que se llamaba Cansada de besar sapos, ¿no? Decía, es que siempre todos los que me encuentro son unos patanes, son estos, son lo otro. ¿Qué es lo que estaba haciendo la chava? ¿Estaba iterando? No. Es una acción repetitiva, ¿no? Exacto, si siempre te da lo haciendo. mismo, ¿qué significa? Que estás repitiendo. ¿Cuál será la diferencia con iterar? Que cambias el método, ¿no? Supongo. Cambias los La valores de forma. tal manera que el método sigue igual, pero los valores van mejorando. Vas teniendo un menor error. Una pregunta, ¿su carrera debería de ser una iteración cada semestre? Sí, porque se supone que tendríamos que ir mejorando las habilidades y el conocimiento para ser Cada semestre. unos grandes ingenieros. Una pregunta, ¿se consideran mejores que del primer semestre? Algo. En conocimientos más o menos, doctor. ¿Van convergiendo o van divergiendo? Convergiendo es que cada vez le Soy mejor entiendes persona. más. Divergiendo es que cada vez le entiendes menos. Entonces, a ver, lo interesante en esto es que son cosas que vemos en matemáticas, que vemos que se aplican para la ingeniería, pero la pregunta, ¿creen que nada más se aplica ahí? No, en la vida No, ¿No? en la vida real también. ¿Lo aplicamos en la vida real, no? Eso que les digo de que van con la muchacha todos cochinos y te manda a volar y a la segunda vez vas pero bañadito y con tu ramo de flores, es iteraciones, es iterativo. Si la muchacha cada vez te va haciendo más caso, significa que vas convergiendo. Si la muchacha cada vez te manda a volar de todas maneras, significa que vas divergiendo y que no tiene caso. Cambia de método, cambia de muchacha. ¿Sí? Y es lo mismo, los trabajos también va a ser igual. En los trabajos el primero igual no te guste tanto. Pero dices, a ver, ¿qué hice? ¿Qué pasó que no escogí bien? ¿O qué fueron las circunstancias? ¿O no me quedó de otra? Y dice, pues voy a cambiar de trabajo. Y el siguiente trabajo no debes de hacer lo mismo, debes de iterar. ¿Qué es lo que significa? Que cuando llegue ya el trabajo de lo que te guste, tus sueños, y ahí te quedas, ¿no? Ya esa es tu solución. Si se fijan ese concepto, todas esas ideas se aplican en la vida real. Se aplican para que escojas una buena pareja, para que escojas una buena casa, para que escojas un buen trabajo, una buena carrera, debieron de haber hecho algo así.
¿Va? Entonces, eso es lo que deberíamos de haber aprendido en la segunda unidad. Un buen ingeniero aprende las cosas tanto para su trabajo como para su vida. ¿Ok? Sí, por ejemplo, bueno, ahorita ya ando un poquito mejor de la garganta. Y ayer andábamos de vagos acá por Villa de Reyes. Entonces, bueno, yo llevo viajando varios años. Algo que he mejorado en los últimos años es el preguntar. Antes me daba vergüenza, ¿no? El típico de que, ay, pues, ¿qué van a decir? Me van a ver cara de turista, no sé. O me da pena, o a quién le pregunto. Pero algo que he mejorado en los años es eso, preguntar. A quien sea, al viejito, al niño, a quien sea. Oiga, ¿cómo esto? O igual checo si está abierto algo o está cerrado. O sea, ya no tengo tanta pena. Ya lo peor que me puede pasar es que me echen los perros, como pasó ayer, ¿no? Que entré en una hacienda acá por Villa de Reyes y ya no pude pasar porque había como unos 4 o 5 perros que me empezaban a largar. Entonces dije, no, pues ahí voy. Sí, es la hacienda de Parlo, acá para camino a Villa de Reyes. Entonces, pero aprendes, ¿sí? Y entonces yo digo que esto es iterativo, iterativo, iterativo. Vas aprendiendo, vas cambiando y cada vez es mejor. Aprovechas mejor tu tiempo, aprovechas mejor tu dinero, aprovechas muchas cosas. Y hay algo que debes de aprender con los años, es de que cada vez te va a quedar menos tiempo. Entonces aprovecha mejor. Y por lo tanto continuamos con la siguiente unidad. ¿Ok? Entonces, lo que les resumí, primera unidad y segunda unidad, es sobre todo para que vean qué es lo que tienes que aprender. Eso es lo interesante. No sé, en un año igual ni te acuerdes qué era el método de Newton o qué era el método de bisección. Digo, es normal. Digo, yo fui alumno 25 años. Pero lo que se me quedó súper grabado, por ejemplo, lo del lonche no es gratis, me lo enseñaron en el 91. 29 años después todavía me acuerdo. Entonces eso es lo interesante, o sea, que veas qué cosas valen la pena y eso va más allá de tu carrera y demás, va en tu vida, va en general. Ok, entonces la tercera unidad va sobre el concepto de sistemas de ecuaciones. Teoría no les voy a explicar mucho porque al final de cuentas ustedes ya lo vieron en ¿cómo se llama? Vieron todo lo que tiene que ver con con sistemas de ecuaciones, lo vieron en álgebra lineal. Vamos a verlo muy básicamente. ¿Alguien me puede explicar qué es un sistema de ecuaciones? ¿Qué es para ustedes? No de Es definición. donde hay una incógnita y tenemos que hacer pues varias operaciones para llegar al resultado de esa incógnita. Ese es encontrar una raíz. Esa es la unidad número 2. ¿Cuál sería la unidad número 3? Que tiene que ver con sistemas de ecuaciones. A ver, díganme. ¿Qué es un sistema de ecuación? Es donde tenemos varias variables y Varias todas se incógnitas. resuelven entre sí. Ajá. Tenemos varias incógnitas que tienen que cumplir varias restricciones. Es como, por ejemplo, cuando llevan programación lineal. Eso significa, o sea, imaginemos un caso. Yo quiero viajar. Entonces dices, a ver, ¿cuáles son mis restricciones? Tiempo, dinero, salud, etcétera. Entonces cada una de esas toma un valor. Entonces, el conjunto de valor los valores que hace que se satisfagan todas las restricciones, esas son las soluciones que ando buscando, ¿sí? O sea, tengo un problema con varias cosas que no sé. Como les decía, quiero viajar. Ok, ¿cuáles son mis incógnitas? Pues, ¿cuánto dinero tengo que llevar? ¿Cuánto tiempo puedo tener? ¿Cuánto puedo andar? Porque, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo ahorita ya tengo 52 años. Cuando tendría unos 25, podía caminar un montón. Y ahorita ya no. O sea, podía aguantar, no sé, sin parar, sin dormir y demás, casi un día y medio. Ahorita ya no, ya después de 3 horas, algo así ya.
Y ahorita con lo de la enfermedad, pues la verdad menos, ya empiezo a subir algo y me canso muy fácil porque me dañó los pulmones. Entonces, todas son restricciones, ¿sí? Significa que delimitan el problema y significa valores que cumplen esas restricciones. Y son varias incógnitas, ¿sale? Entonces, bueno, no les voy a explicar lo que... Se supone que en el semestre pasado vieron lo que eran las matrices, los determinantes y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso ya... ¿cómo se llama? Puedo asumir lo que ya lo saben, ¿no? Ya saben que es un conjunto de... que era la matriz, que es la matriz aumentada, que es el determinante de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Aclarando. En el tema de la práctica, las prácticas y según el temario, se supone que vemos los métodos directamente de Gauss, Gauss-Jordan, etcétera, etcétera. No vemos determinantes, ni matrices, ni ese tipo de cosas, regla de Kramer y demás. Pero si quiere alguien, nada más que me mande un correo, o quieren que a todos se los pongo en el material, porque eso yo lo hice para otra materia, o sea, sí lo programé en Excel. Entonces se puede sacar por diferentes formas, ¿no? Entonces, bueno, regresamos. Hay una parte interesante en esta unidad. Esta es la unidad más larga. Van a ser las prácticas 4, 5 y 6. Y tiene que ver con los conceptos de nada más que antes de continuar con esto. Nada más una preguntota. Bueno, no es que sí está grabándose. Y es que mi pregunta es con respecto rápido. ¿Sí les conviene de que graben las clases y las suba? ¿Sí está funcionando o no está funcionando? De que se graben y después las suba a Teams. Ajá. No, las puedo Sí. subir a Teams o las puedo subir a YouTube. Sí, profe. ¿Sí está funcionando? Bueno, por mi parte sí, doctor, no sé los demás. Sí, Okay, doctor, porque si no tiene duda lo puedo regresar. Sí, es que vamos, por ejemplo, el tiempo que estuve enfermo, pues sí. Ok. Entonces, empezamos. La unidad consta de tres grandes partes. Esta unidad es la unidad más larga. Son 3 prácticas, la práctica 4, la práctica 5 y la práctica 6. La primera práctica se refiere a lo siguiente, la primera parte. Son los métodos de solución exacta, ¿sí? Que son métodos como Gauss, Gauss-Jordan y factorización LU, que ese es el que no creo que hayan visto. Los métodos de solución exacta son muy simples. Significa que procesamos la matriz, procesamos el sistema, de tal manera que me dé una solución única, ¿sí? Que eso es importante porque obtengo la solución real. En esos sistemas no existe un error. Es decir, no vamos a tener una columna en amarillo, porque el método me alcanza a obtener una solución exacta del problema. Métodos iterativos, que son los de abajo, Jacobi y Gauss-Seidel. Jacobi y Gauss-Seidel son métodos en los cuales el problema de los métodos directos consiste en que son muy costosos, ¿sí? O sea, significa de que computacionalmente hablando significa mucho trabajo, mucha chamba para la computadora. Entonces lo que hago es un método iterativo, es decir, repito algo y voy midiendo el error. Entonces cuando digo, no me da la solución exacta, pero me da una solución bastante aproximada y bastante cercana, ¿sí? Y me lo hizo en la mitad del tiempo que me lo hace un Gauss-Jordan, o en la cuarta parte del tiempo, o del esfuerzo computacional. Es decir, hay una evaluación que tú tienes que hacer. Estamos hablando que no son sistemas de 3x3 o 4x4, estamos hablando de sistemas grandes, 500x500, cosas por el estilo. En los métodos iterativos lo que hace es
repite un proceso, de hecho son procesos de punto fijo, o sea, despejas las ecuaciones y luego las vas evaluando, sustituyendo el valor y repites hasta que trates de encontrar una solución que no sea necesariamente la más exacta, pero que la puedas encontrar con menor trabajo. ¿Sí? Es interesante el concepto porque muchas veces tú vas a llegar a ese tipo de dilemas. O sea, te van a decir, pues puedes solucionar esto, pero te va a costar mucho. O sea, te va a costar mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo. O no vas a solucionarlo exactamente, pero vas a encontrar una solución aceptable. ¿Sí? O sea, imagínate que digas, pues yo quisiera estudiar una carrera en videojuegos, por ejemplo. Sí, pero las carreras en videojuegos son muy caras, que cuestan no sé tanto, son todas privadas, etcétera. Entonces que digas, no, pues no puedo. Ah, pero una carrera que se le parece. Entonces igual no estudiaste la carrera que querías, pero estudiaste una carrera parecida que al final te va a dar resultados muy parecidos. O sea, o la diferencia en el error es mínima, es aceptable. ¿Estamos? Entonces los métodos iterativos son eso, van a ser métodos que no nos van a dar soluciones exactas, pero que pueden encontrar soluciones, ¿cómo se llama? Algo que no vimos un poco porque no vimos la programación, es que en la unidad 2, los métodos iterativos, normalmente puedes tener 3 opciones. Voy a escribirlo aquí de rápido, que yo creo que vale la pena que bueno, no se puede aquí, porque esto no puedo editarlo. Voy a tratar de escribirlo acá en el Teams, en la pizarra. Son conceptos que yo creo que pueden ser útiles para ustedes y que tiene que ver precisamente con la iteración. En la iteración, nosotros vamos a tener 3 conceptos. Bueno, me estoy adelantando mucho a la segunda parte de la unidad, pero bueno, los voy a poner de rápido, que también tendríamos que haberlo visto en la primera unidad. Es los conceptos de solución ideal, solución viable y solución aceptable. Se las voy a poner en el caso de las calificaciones. ¿Cuándo es una solución ideal? ¿Cuándo es una solución deseable? ¿Y cuándo es una solución aceptable? ¿Cuál es el alumno ideal? El que obtuvo más. No, porque el que tuvo más puede haber sacado un 70. Ese sería el alumno que sacó más, pero no es el ideal. ¿Cuál es el? En teoría, según mi teoría, yo les enseño para que todos saquen 100. Ese es mi ideal. A ver, entonces, ¿si están de acuerdo que el ideal significara que sacó puro 100, 100, 100, 100 siempre? ¿Sí o no? Sí, sí, porque pues es la máxima, ¿no? Ese es el ideal, ¿no? ¿Cuál es el deseable? 90. Ok, ¿cuál es tu calificación ideal en esta materia? Para mí, pues el 100. ¿Cuál es tu calificación deseable? Entre 90 y 95. Ok, ¿cuál es tu solución aceptable? Pues el 70. Imagínate que tuviste problemas, cuidado con el micrófono, imagínate que el profesor se peleó contigo, que tronaste con tu novio, que la computadora se te dañó, no sé. Entonces muchas veces la aceptable pues es ya la que queda, ¿no? Ni modo, con que pases. ¿Me explico? Entonces tienes esos 3 niveles. La ideal, ¿cómo es el error?
¿Cómo es el error en la solución ideal? De 0. Ok, ¿cómo es la solución en la solución? ¿Cómo es el error en la solución deseable? Como de un 10%. Depende del caso, pero puede ser de un 10%, 5%. Tú lo defines. ¿Y cuál sería el error en la solución aceptable? Pues un 40. Un 30. En el caso de los tecnológicos, el error aceptable es un 30%. ¿Ustedes contratarían a un médico de error 40? O sea, que pasó con puro 6. Chance sí, profe. Pues sí. Si no hay Sí, al opciones. final de cuentas es médico, ¿no? Si Sí, sale también. barato, sí, doctor. Pues ya con que te medio cure, con eso basta. Sí, pues la lana es canija. En, Entonces, bueno, en queda estos casos de la entonces, pandemia, ¿queda claro los tres conceptos, el ideal, lo deseable y lo aceptable? Todo se mide de acuerdo al error. ¿Su carrera qué es? ¿La ideal, la deseable o la aceptable? Deseable. Deseable, ya no llegan al ideal. Su pareja, novio, amigo con derechos o demás está entre el ideal, deseable o lo aceptable. Aceptable. No tengo. Pues entonces no tienes una Forever solución. alone. Pero bueno, esa es la idea, ¿sale? Ok, entonces este es el segundo tipo de método, los métodos iterativos. Los métodos iterativos depende de ti. Si te tardas mucho, podrías llegar a la solución ideal, pero costaría más. Si te tardas un poco menos, llegarías a una solución deseable, o sea, decir un error del 5%, 10%, va. Y una solución deseable es que después de tantas iteraciones, la que caiga ya. ¿Ok? Entonces, bueno, continuamos con este cuento. Entonces, bueno, todos entendemos qué son las matrices, las determinantes, eso no me voy a quedar en ese tipo de cosas. Se supone que también ya vieron este tipo de... Esto es importante, yo creo que este sí lo vemos de rapidito. ¿Qué es lo que andamos buscando? La intersección de dos o más sistemas, ¿no? Esto es, ¿cuántas soluciones tenemos aquí? 3. La intersección de todo el sistema es esta de aquí. Tenemos una solución, ¿no? O sea, hay una solución única para el sistema. ¿Cuántas soluciones hay aquí? Es que está señalando algo, es que la pantalla se quedó en solución ideal, solución deseable. Perdón. Entonces sí, deja de compartir. Ahorita te lo pongo de rápido. Y hago el PowerPoint. Ya. Listo. De nuevo. Digo, a ver. Hago ¿Cuántas soluciones hay en este sistema de ecuaciones? 2. Hay una solución con dos variables o dos valores. ¿Sí? Pero tienes una solución única. ¿Están de acuerdo en eso? Sí. Sí. Hay una solución, nada más, no hay más. Pues bueno, hay una la solución es una. La solución de dos variables. Vámonos de esa manera. Ahora, en este punto, ¿cuántas soluciones hay? 2. A ver, 2. alguien más que me diga cuántas soluciones existen en el sistema. No hay solución, ahí dice. No hay solución. ¿Por qué no puede haber solución en este caso? Porque son paralelas. Porque tiende a infinito. Nunca se intersectan, ¿están de acuerdo? Nunca se tocan. Sí. Como nunca se tocan, entonces ¿cuántas soluciones hay? Ninguna. O sea, es un sistema imposible, no existe. No hay una solución que satisfaga. Y en esta, ¿cuántas soluciones hay? Muchas porque pues pasan N, sobre... infinitas. Hay infinitos, ¿no? Ujú. Ok.
Entonces es importante porque les determina, gracias a la graficación de las funciones, te dice si tu sistema tiene soluciones o no. Normalmente lo que te va a ocurrir es que cuando uses los métodos para el caso 2 y 3, para este y para este, te va a marcar error. Los métodos que usamos sirven nada más para el primero, para el caso de sistemas que tienen una posible solución. Y en las prácticas van a ver en los ejercicios que pueden meter sistemas que no tienen solución y el método te va a marcar error, algún tipo de error. Entonces, bueno, ya sabemos que tiene una solución única si el determinante de la matriz es igual, es diferente de 0. Bueno, eso, todo eso lo vieron. ¿Ya llevaron todos álgebra lineal? ¿O le están llevando? Compañeros, ¿ya la llevaron? Ya, profe. Ok, entonces ya no les vuelvo a repetir todo este cuento, ¿no? Digo, esto ya todo lo de que son los vectores, las soluciones, etcétera. Entonces, bueno, el concepto de eliminación gaussiana, ¿sí? Que también ya lo vieron en el concepto anterior. Pero hay una parte que yo creo que es muy interesante. ¿Qué principio hay detrás del concepto de una matriz triangular y de la eliminación gaussiana? ¿Cuál es el principio que hay detrás de eso? Hay un principio de resolución de problemas. ¿Cuál sería? Que el determinante no sea 0. Ajá, pero hay un principio de solución de problemas que está detrás de todo eso. ¿Cuál sería? Cuando ¿Sí uno lo es sabe? 0, ¿Cómo? cuando ¿Saben puedes cuál es cambiar las filas. Sí, pero hay un principio de resolución de problemas que está detrás de todo ese cuento que se llama así: divide y vencerás. En una eliminación gaussiana, en el último renglón, ¿cuántas incógnitas hay? Una. ¿Se acuerdan la matriz triangular? ¿Se acuerdan que en la matriz triangular, en el último renglón nada más hay una incógnita, ¿no? ¿Qué es lo que significa? De que no resuelves todas de un junto. ¿Qué es lo que haces? Resuelves de una por una. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, ¿qué es lo que intenta Gauss? Lo que intenta Gauss es de que, oye, es como les decía, imagínate un cuate que se quiere, que es muy peleonero. Pues no se pelea con los 5 al mismo tiempo. ¿Qué es lo que hace? Pues se pelea con uno y luego ya cuando le gana se pelea con el otro y cuando le gana se pelea con el otro. ¿Estamos? No te peleas con las 5 variables, te peleas con una. ¿Qué pasa cuando solucionas la primera variable y te vas al siguiente renglón de arriba hacia abajo? ¿Cuántas variables quedarían? Cuando vas despejando, ya que terminas tu matriz triangular y empiezas a solucionar el sistema, ¿cuántas variables tienes en cada solución? Una. ¿Sí? Entonces, detrás del concepto de matriz triangular y de eliminación gaussiana está el de divide y vencerás. ¿No? Una pregunta, ¿ustedes no usan ese principio cuando estudian? Nunca lo he escuchado. ¿El divide y vencerás? Sí, es muy común. Sí, profe. ¿Qué pasó? Yo no. ¿Poco? ¿De qué se trata? Se trata de que, a ver, yo me voy a estudiar, poner a estudiar todas las materias al mismo tiempo. Pues no. Primero estudio una, termino la tarea y luego me voy con la siguiente. Termino esa y me voy con la siguiente y así me voy. Y es ese principio, divide y vencerás. Ah, no te vas sobre todos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que intentamos? En la eliminación gaussiana se va con ese principio.
El segundo principio que utiliza la eliminación gaussiana es el concepto de equilibrio. Cuando nos enseñaron, la manera en que nos deberían de haber enseñado a solucionar ecuaciones es que se basan en un concepto de balanza. ¿Qué significa el concepto de balanza? Significa que si de un lado de la igualdad le pones un -5, del otro lado le tienes que poner un -5 para que se conserve. ¿Están de acuerdo? Es el concepto de equilibrio. Como es igual, le tienes que poner lo mismo en los dos lados. Entonces, si quieres generar un 0, tienes que aplicar las operaciones contrarias de tal manera que al momento, y tienes que aplicarlo a los dos lados y a todo para que se conserve el equilibrio, de tal manera que sea la misma ecuación original, pero con cambios. ¿Sí? Entonces, en esto, en la eliminación gaussiana, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos simplemente es sumamos y multiplicamos por todo un renglón, porque nosotros sabemos que para que el equilibrio se mantenga en el renglón, también le tienes que aplicar lo mismo a todos, porque si le aplicas a una parte sí y a otra parte no, no se mantiene el equilibrio. Y no se mantiene el concepto de ecuación. ¿De dónde viene la palabra ecuación? De igual. ¿Sí? Entonces, bueno, viene el código. El código es relativamente, es uno de los más complicados, yo creo que de todo el curso. Bueno, no es muy difícil. Simplemente lo que te hace es de que intentas generar te dice que generes primero, ¿cómo se llama? Generas un proceso de eliminación. Si ese proceso de eliminación, el número más pequeño está entre un miésimo y un enésimo, y no hay ceros en la diagonal, que es lo que pones aquí, entonces te dice que si eso ocurre, entonces no hay solución única. Significa que de antemano, antes de procesar todo el sistema, lo checas, que no haya ceros en diagonal y todo ese tipo de cosas. Luego lo que haces es generas una eliminación gaussiana y luego generas, no sé si recuerdan todo lo que hablábamos en la eliminación gaussiana sobre el pivote y el elemento de la diagonal principal para ir generando los ceros, etcétera, 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 que bueno, muchas de esas cosas ya las vieron en álgebra lineal. Y bueno, este proceso de cómo con el 2 vas a tratar de eliminar al -1, ya todos recuerdan, se multiplican todos los elementos de abajo por el -2, por el 2, todos los de arriba por el -1 y luego se van restando uno al otro. De tal manera que al final te quede esto de abajo. Y no es otra cosa más que cómo cambiar la ecuación de en medio, la 2, de tal manera que te quede un 0 y aplicando operaciones que te permitan generar ese 0, pero que siga siendo la misma ecuación. Es decir, se le aplica lo mismo a todo, de tal manera que ese todo siga siendo la misma ecuación original. ¿Sí? Bueno, esto les digo, mucho de esto pues se supone que lo vieron en álgebra lineal. Cómo van eliminando por cada uno de estos ceros. Esto podemos llamarle que es como una etapa de la eliminación y es fijo. Es decir, si tenemos un sistema de 2×2, este proceso se realiza una vez. Si tenemos uno de 3×3, se realiza 2 veces. Si tenemos uno de 4×4, se realiza 3 veces y así sucesivamente. Es algo que se puede controlar. Y bueno, ya que obtienes tu eliminación y demás, generas una matriz triangular superior. Como vemos en el último renglón, nada más hay una incógnita. Se soluciona y ya con esa solución se sustituye y en el segundo renglón tendríamos una solución. Se sustituye y se soluciona y en el primer renglón tendríamos una sola incógnita. ¿Sale? Este es el proceso y todo. Sí, se les recomiendo muchísimo que revisen sus apuntes de álgebra lineal, porque prácticamente la idea es la misma, es lo que ya ustedes vieron. Esto, por ejemplo, si lo viéramos gráfico, se podría ver como esto.
que son una serie de planos que se intersectan, y en la recta que se intersectan sería esa solución. Encontrarías ese punto entre todas las rectas que se intersectan, de tal manera que esa sería la solución a todo el sistema. Regresando a lo que les comentaba, esa solución no es otra cosa más que el satisfacer una serie de restricciones, recordando que este es un sistema, son sistemas lineales, es decir, son planos que generan una recta. Hay otro tipo de sistemas que vamos a ver en la última parte de la unidad, en la tercera, que son sistemas no lineales. Es decir, aquí nosotros sabemos que las variables son variables que están elevadas a la potencia número 1. Pero hay casos y hay sistemas donde pueden estar elevados al cuadrado, multiplicados por trigonométricas, etc. Esto básicamente, soy muy repetitivo en ese sentido, pero es por la idea de que nos vayamos ya en la siguiente sesión a cómo se aplica esto y cómo lo implementamos y cómo lo podemos usar. ¿Ok? ¿Alguna duda para poder continuar mañana? Bueno, continuar en la siguiente sesión. No, doctor. No, doctor. Ok, muchísimas gracias entonces y nos vemos mañana que ya me dio hambre. Muchísimas gracias. Doctor, Vale, una provecho, pregunta. doctor. Sí, claro. Las clases, por ejemplo, mañana y pasado mañana y las que prosiguen, ¿las va a grabar también?